Comienza el informativo con Joely Ramírez y Carlos Figueroa. Las autoridades en Colombia investigan una masacre en zona rural de Mapiripán, en el departamento del Meta, centro occidente del país. Fuentes militares y autoridades civiles de la región aseguran que en la vereda San Luis 6 personas fueron asesinadas, entre ellas un menor de edad. Las tropas se han movilizado luego de recibir la denuncia y esta madrugada confirmaron el hecho. Una de las hipótesis que se maneja apunta a que se trata de un enfrentamiento por el dominio de los cultivos de coca. En Villavicencio, la capital del departamento del Meta, está Luis Alfredo Zapata y tiene el reporte. Hola Luis, adelante. Hola, ¿qué tal? Yo los saludo desde las afueras de las instalaciones de la 7ª Brigada del Ejército de Colombia, aquí en Villavicencio. Luego de que se presentara la masacre de 6 personas en zona rural del municipio de Mapiripán en el Meta, esta unidad militar fue la que atendió los actos urgentes en el lugar de la masacre. Mapiripán en el Meta es un municipio que está ubicado en el sur del departamento y el lugar conocido como Bahía Celeste. Es una finca donde al parecer llegaron hombres fuertemente armados y sin mediar palabra procedieron a ultimar a estas 6 personas, dentro de las cuales, y aún sin confirmar, se encontraría un menor de edad. De inmediato, las autoridades civiles y militares emprendieron todas las acciones para tratar de establecer qué fue lo que sucedió. El ejército se trasladó hasta este lugar asegurando la zona y posteriormente la policía judicial del departamento del Guaviare pudo entrar al área para poder hacer el levantamiento de los cadáveres. Las autoridades también han indicado que los posibles móviles de este hecho violento serían la pelea por las rutas del microtráfico y del narcotráfico que hay en esta parte del departamento del Meta en frontera con el Guaviare. En las próximas horas se estará llevando a cabo un consejo extraordinario de seguridad en el municipio de Mapiripán, Consejo de Seguridad que preside el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia. Bueno, ayer por la tarde tuvimos el conocimiento de una masacre en la vereda La Realidad del municipio de Mapiripán. En horas de la madrugada las tropas del ejército hicieron presencia ya en el sitio con la policía judicial y efectivamente encontraron 6 cuerpos sin vida. En este momento pues está realizando el levantamiento de los cadáveres por parte de la Policía Nacional. El gobierno departamental, en cabeza de la señora gobernadora, lamenta profundamente esto y rechaza de manera contundente esta masacre que se llevó a cabo en el municipio de Mapiripán. Nosotros esperamos que ya en el transcurso del Consejo de Seguridad tengamos datos más exactos sobre las identidades de las personas, sobre los móviles y sobre las personas que perpetraron este hecho lamentable en el municipio de Mapiripán. Las autoridades militares y de policía han confirmado que tan pronto terminen los actos urgentes de levantamiento de los cadáveres, estos serán trasladados a medicina legal o del departamento del Guaviare o en el departamento del Meta para practicarles las necropsias y establecer si fueron ultimados con tiros de gracia. Esta es la información que se registra desde Villavicencio Meta en el sur de Colombia. Luis Alfredo Zapata López, NTN 24. Gracias, Luis. Buena tarde para ti. Avanzamos. Rusia establecerá una base militar en la isla La Orchila, en Venezuela, en el Mar Caribe. Así lo señala la agencia estatal rusa de noticias TASS. Según fuentes militares citadas en Moscú, las autoridades rusas podrían así desplegar aviones estratégicos en este territorio que ya tiene una instalación naval y un campo de aviación militar venezolanos. La base se extendería por 10 años y tendría la autorización de Nicolás Maduro. Las leyes venezolanas prohíben el establecimiento de bases militares extranjeras en el territorio, pero es posible un despliegue temporal de aviones de combate. Esta es la paradisíaca isla La Orchila, a 200 kilómetros al norte de Caracas, donde a largo plazo, y según la prensa estatal rusa, establecería Moscú una base militar. Actualmente es sede de un campamento militar y de una base aeronaval. Solo tienen acceso al presidente, sus familiares, altos cargos del gobierno y personal militar. En 2009, el entonces presidente Hugo Chávez incluso la puso a disposición de la aviación rusa para sus planes estratégicos. Según reportó en las últimas horas la agencia de noticias TASS, las autoridades rusas han tomado la decisión, y el presidente venezolano Nicolás Maduro no se opuso, de desplegar aviones estratégicos a una de las islas de Venezuela en el Mar Caribe, que tiene una base naval y un campo de aviación militar. Un general ruso dijo a medios locales que bombarderos como los Tupolev 160 que recientemente llegaron a Venezuela ya no tendrán que retornar a Rusia ni tampoco deberán reabastecerse en vuelo mientras realizan sus misiones de patrullaje en América.
Nuestros Tupolev 160 arribarán a su base en Venezuela, realizarán vuelos, ejecutarán sus misiones y serán reemplazados de acuerdo a una rotación normal. Es como debe hacerse. Se trataría de una respuesta de Moscú a la decisión del gobierno estadounidense de retirarse del Tratado de las Fuerzas Nucleares de rango intermedio. La información se conoce semanas después de la sorpresiva visita a Rusia de Nicolás Maduro, quien se reunió con el presidente Vladimir Putin y justo cuando el mandatario venezolano eleva la tensión con Colombia, como lo hizo este lunes. Y armemos hasta los dientes a la milicia nacional bolivariana para que ustedes vean una patria inexpugnable, una patria intocable. Paradójicamente, el régimen venezolano ha rechazado la instalación de bases estadounidenses en Colombia. Además, la Constitución de Venezuela prohíbe expresamente el establecimiento de bases militares extranjeras. Washington, entre tanto, ha denunciado la creciente presencia rusa en América Latina, como lo hizo en 2015 el entonces jefe del Comando Sur, John Kelly. Periódicamente, desde 2008, Rusia ha incrementado su presencia en América Latina a través de propaganda, venta de armas y equipos militares, acuerdos antidrogas y comercio. Bajo el presidente Putin, sin embargo, hemos visto un claro regreso a las tácticas de la Guerra Fría. Cuba, Nicaragua y Venezuela han albergado ya barcos rusos en sus puertos y han participado en ejercicios conjuntos. Rusia no cuenta de manera oficial con bases militares en América Latina, aunque sí ha buscado acuerdos con gobiernos de la región en asuntos militares, diferente a Estados Unidos, que sí tiene presencia militar en el continente americano. Vamos a ver, según el más reciente reporte del Departamento de Defensa del año fiscal 2017, la Unión Americana cuenta con instalaciones a su disposición en Aruba, Bahamas, Colombia, Costa Rica, El Salvador, la Bahía de Guantánamo en Cuba, Honduras y Perú. Indignación han generado estas imágenes, niños marcados con números en sus brazos y manos, como ocurrió con los judíos durante el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Se trata de los pequeños que llegaron a la frontera entre México y los Estados Unidos con la caravana migrante y que ahora mismo están solicitando asilo junto a sus padres. El video fue capturado por un reportero estadounidense que visitó los albergues en las ciudades fronterizas. Las imágenes se conocen cuando se conmemora el Día Mundial del Migrante y organizaciones civiles exigen se respeten los derechos y la dignidad de quienes abandonan sus países en busca de un mejor futuro. Una escena que revive los campos de concentración. Niños marcados como los judíos en pleno Holocausto. Pero la escena es más reciente. Son niños centroamericanos que intentaron ingresar a Estados Unidos junto con sus padres. Hacen parte de la caravana migrante y las autoridades mexicanas los marcan en brazos y manos para rastrearlos. Una escena que ha generado indignación en el mundo. Las imágenes fueron tomadas por un reportero estadounidense en la Casa del Migrante en Juárez y la Casa de la Anunciación en El Paso. Un llamado al respeto de los derechos de los niños y la dignidad se ha hecho sentir desde organizaciones civiles que rechazan este tipo de actos justo el Día Mundial del Migrante. Hoy es el Día Internacional del Migrante. Todos podemos y debemos proteger a los niños, niñas y adolescentes migrantes, refugiados y desplazados de la explotación, la violencia, la discriminación y los abusos. Ante todo, son niños, son vidas en tránsito. Mientras se precisa qué ocurre con los niños, otros miembros de la caravana persisten en solicitar el asilo en la Unión Americana. Entre ellos María Mesa y sus hijos, la mujer que se hizo viral por una fotografía cuando huían de los gases lacrimógenos lanzados por agentes fronterizos estadounidenses durante una protesta en la frontera el mes pasado. El agente se acercó a María Mesa y le dijo a la madre: si te vas de aquí y vas a San Isidro, allí te cuidarán. Me preocupa que esa sea solo una forma de sacarla de los Estados Unidos, porque tan pronto como abandone el territorio de los Estados Unidos, los funcionarios mexicanos pueden recogerla y llevarla. La mejor manera de hacerlo es si la van a procesar. Llévenla a San Isidro, ciertamente tienen la capacidad de hacerlo. Rodeados de defensores y abogados, los migrantes se sentaron junto a un torniquete de metal después de haber ido más allá de un cartel que marcaba la división entre México y Estados Unidos. Tras más de 4 horas de espera, los funcionarios de agentes de aduanas y patrulla fronteriza dejaron pasar a varios menores no acompañados. Organizaciones civiles aseguran que los procesos son lentos por la cantidad de solicitudes, que además de las de la caravana, se unen con la de mexicanos y haitianos. Líderes de la bancada hispana del Congreso de los Estados Unidos buscan esclarecer las circunstancias alrededor de la muerte de una niña guatemalteca de nombre Jacqueline Cal. Esta pequeña de 7 años falleció
mientras estaba en custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ICE. Los legisladores están en Nuevo México con el objetivo de buscar respuestas en el centro donde perdió la vida esta niña. Mientras tanto, en Nueva York ha sido convocada una vigilia de oración en memoria de la niña migrante. Con todo y el frío, Alejandro Rincón acompaña a estas personas en esta vigilia en memoria de esta pequeña. Adelante, Alejandro. Hola Joely y Carlos, televidentes del canal de Las Américas. Pues antes de que tenga lugar esta vigilia en memoria a Jacqueline, hay un liderazgo del Congreso de los Estados Unidos que está justo a esta hora en el estado de Nuevo México, el epicentro de estos lamentables hechos. Esos legisladores están allí tratando de buscar cualquier tipo de dato que pueda llegar a esclarecer qué sucedió en las circunstancias o en los momentos previos al fallecimiento de la menor. En particular, dado que el recuento parcial de los hechos de la propia patrulla fronteriza indica que Jacqueline, junto con su padre, fue detenida con otros 163 inmigrantes indocumentados. Posteriormente, los niños que hacían parte de ese grupo, un total de 50, fueron separados y transportados en buses hasta el centro de detención de indocumentados en Lundberg, Nuevo México. Es justo allí a donde ha llegado este grupo de 12 legisladores integrantes de la Cámara de Representantes con el objetivo de tratar de buscar respuestas. En un viaje que también tiene una segunda prioridad paralela, es también tratar de establecer en la zona directa de frontera cómo está ahora mismo la administración Trump implementando su política de tratamiento a los indocumentados que están pidiendo asilo ahora mismo en la Unión Americana. Pues justo después de parte de esa visita en particular que ha tenido lugar en la frontera, una de las integrantes de la Cámara de Representantes entregó las siguientes declaraciones sobre lo que ella en persona vio. Bueno, hace un rato un oficial se presentó, salió y preguntó por aquellas personas que estaban para presentarse, que eran menores sin acompañantes, así que todos esos menores se levantaron y los llevaron adentro. Preguntamos si iban a ser procesados y ellos dijeron que por el momento solo les iban a preguntar cosas, al menos no están en el frío, y los llevaron adentro y con suerte serán procesados como deberían, como menores sin acompañantes. El objetivo de los legisladores es tratar de tener argumentos diferentes a lo que ha sido por ahora el reporte de los hechos, que ha sido entregado directamente por la Agencia de Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos. Esto mientras en las próximas horas o ya próximamente se espera que inicie la vigilia aquí en la ciudad de Nueva York, que cuenta con la participación de distintas organizaciones pro inmigrantes que harán eco no solo a ese reclamo de justicia y de información que permita esclarecer el fallecimiento de la menor. Es toda la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Muchísimas gracias, Alejandro. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a quejarse de la inmigración irregular. En un tuit, el mandatario aseguró este martes que el fenómeno de los millones de indocumentados que ingresan a la Unión Americana les cuesta $2.000 millones al año al gobierno federal. La inmigración ilegal le cuesta a los Estados Unidos más de $200.000 millones al año. ¿Cómo se permitió que esto ocurriera? Los migrantes no son los culpables de todos los males. Así, el Papa Francisco advirtió del auge de los nacionalismos y de las políticas en las que los que abandonan sus países de origen pasan a ser responsables de todas las problemáticas. El máximo jerarca de la Iglesia Católica aseguró a los políticos del mundo que atacar a los migrantes es eliminar la esperanza de los pobres y de quienes huyen buscando un mejor futuro. El mensaje del pontífice se conoce hoy, 18 de diciembre, proclamado por Naciones Unidas como el Día Internacional del Migrante. A otro tema, hoy se conocerá la sentencia definitiva al ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Michael Flynn. El pasado 4 de diciembre, el fiscal especial que investiga la trama rusa, Robert Mueller, recomendó que Flynn no vaya a la cárcel debido a su colaboración sustancial con la pesquisa. Carolina Valladares tiene la información. Adelante, Carolina. ¿Qué tal? Buenas tardes, Joely, también Carlos. Nos encontramos aquí en esta Corte Federal. Hay una gran expectación, hay decenas de medios de comunicación porque todos queremos saber cuál va a ser esta sentencia condenatoria contra el ex asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump. Hablamos de Michael Flynn. Él lleva en esta Corte desde las 11 de la mañana, hace ya más de 1 hora y media. De hecho, el juez que lleva este caso, se trata de Emmett Sullivan, hace unos minutos llamó al receso y eso explica por qué la situación aquí está
tan repleta de medios, porque estamos todos esperando a ver cómo sale Michael Flynn de esta Corte Federal. Hay que decir que él ya se ha declarado culpable de mentir a los agentes federales del equipo de fiscal especial de la trama rusa. Hablamos también de Robert Mueller. Él se ha declarado una vez más ante el juez culpable. Por ahora, el fiscal Robert Mueller ha pedido una sentencia no muy alta, de entre 0 o 6 meses de cárcel, porque quiere decir que Michael Flynn, él se declaró culpable y eso podría atenuar su sentencia. Hace unas horas, de hecho, fue el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien le expresó su apoyo a través de la red social Twitter. Buena suerte hoy en la corte al general Michael Flynn. Será interesante saber qué tiene que decir, a pesar de la tremenda presión que se pone sobre él sobre la colusión con Rusia en nuestra gran y obviamente altamente exitosa campaña política. No hubo ninguna conspiración. De esta forma, Michael Flynn será quizás la persona de más alto rango de la administración Trump. Que decir que él fue asesor de seguridad nacional por apenas un mes, que será declarado culpable. Eso sí, decimos que la sentencia posiblemente sea baja. Otras personas cercanas a Trump han sido, eso sí, declaradas culpables. Posible que Michael Flynn salga de esta corte, de estas puertas aquí en la corte, sin tener que entrar a prisión. Hay que esperar unas horas. Veremos qué decide el juez Emmett Sullivan. Eso es todo por ahora desde Washington. Ustedes sigan con más información en el Centro Internacional de Noticias. Adelante. Gracias, Carolina. Y la posible no aprobación de recursos para construir el muro fronterizo tienen de nuevo en jaque al gobierno federal de los Estados Unidos. Dentro de 4 días, las agencias gubernamentales podrían quedar sin fondos, esto si el Congreso no aprueba la financiación de la polémica obra, como lo ha exigido el presidente Donald Trump. El mandatario republicano ha pedido $5.000 millones y los demócratas aseguran que no van a otorgar más de 1.600 millones. Con este panorama y ante el posible cierre temporal del gobierno federal, los empleados públicos están en riesgo de no cobrar sus salarios durante los días de Navidad. Primera pausa en el informativo. Al volver, una protesta de transportistas en Bolivia terminó en una batalla campal. Continuamos con el informativo. Batalla campal en Bolivia. En choques con la policía terminaron las protestas de trabajadores de transporte en Santa Cruz. Las autoridades utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que habían bloqueado una importante carretera. Estas protestas comenzaron después de que el gobierno municipal de la ciudad revelara un plan para restringir el tráfico cerca de los mercados. 7 manifestantes fueron arrestados. Aterrizó en Santiago un avión de la Fuerza Aérea Chilena con 64 personas a bordo provenientes de Venezuela que huyeron de la crisis política, económica y social que se vive bajo el régimen de Nicolás Maduro. El vuelo hace parte del plan retorno humanitario que impulsa el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Vamos a saludar en la capital chilena a nuestro periodista Juan Pablo Monsalve, que tiene la información. Hola, Juan. Hola, ¿qué tal, televidentes de NTN 24? Efectivamente, estamos en el grupo 10 de la Fuerza Aérea Chilena, donde a primera hora de este día aterrizó un avión proveniente de Caracas con 64 personas a bordo, tal como ustedes lo señalaban. 56 chilenos y 8 argentinos que decidieron huir precisamente de la crisis humanitaria que se vive en territorio venezolano. Cada una de estas historias sin duda muy impactantes. Sin embargo, el testimonio de Edmundo Flores, un hombre que vivió 36 años en Venezuela, nos llamó poderosamente la atención. Su drama y todo lo que está viviendo sin duda hicieron que captara la atención de los medios de comunicación. Esto fue lo que nos dijo Edmundo Flores sobre la difícil situación que enfrentó los últimos años en territorio venezolano. En Venezuela han pasado cosas terribles. Hay mucha miseria, mucha pobreza, mucha matazón. La gente tiene que hacer cola de 2 o 3 días, amanecerse en la cola para poder comprar un mísero pollo. No hay dinero. Allá todo se paga con tarjeta. El dinero ya no se conoce en Venezuela. Ya el señor Maduro ya quiere hacer una Cuba. Eso es lo que él quiere. Ojalá lo saquen luego de Venezuela. Ojalá Dios quiera lo saquen.
Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores encargada de Chile, Carolina Valdivia, también entregó algunas declaraciones sobre este programa humanitario que viene adelantando el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Vemos el regreso de compatriotas que han estado en una situación muy difícil y que gracias al programa de la Cancillería y del gobierno del presidente han podido volver y reencontrarse también con sus familiares. Como ustedes lo han visto, vienen en una situación, son gente mayor, son adultos, pero también jóvenes, también niños que vienen con mucha esperanza a reinstalarse a nuestro país. Sin duda la situación que se vive en territorio venezolano pues ha hecho que decenas de chilenos hayan decidido volver. Vale la pena recordar que este es el segundo vuelo. Ya hubo un primer vuelo hace algunas semanas donde también un grupo importante de chilenos decidió retornar a su patria. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, buen día para ti. Avanzamos en Nueva York. Continúa el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán. El narcotraficante colombiano Jorge Cifuentes ofrece por quinto día consecutivo declaraciones sobre sus vínculos en el pasado con el capo de la droga mexicano. Saludamos a Laura Sepúlveda, periodista de nuestra cadena aliada, quien tiene más información. Adelante, Laura. Ya son 5 días en los que el ex narcotraficante colombiano Jorge Cifuentes continúa entregando testimonio en medio del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán. Y esta jornada número 19 no comienza de una forma diferente, pues continuarán las preguntas por parte de la defensa a este sexto testigo cooperante, quien, recordemos, ha ayudado a identificar a las personas que participan en llamadas telefónicas que fueron interceptadas por las autoridades. Esto debido a que el ingeniero encargado de pagar el software que evitaba que las llamadas fueran interceptadas, pues se le olvidó hacer el pago y lo calificó como un irresponsable. Cabe resaltar adicionalmente que el día de hoy esperamos también conocer al séptimo testigo cooperante en medio de este caso, una persona que podría llegar directamente desde Chicago y que podría aportar otra de las pruebas reina de la Fiscalía en medio de este caso en el que se le imputa de 11 delitos a Joaquín Guzmán Loera. Este personaje habría grabado conversaciones y encuentros que sostuvo con Joaquín Guzmán Loera cuando negociaban envíos de cocaína. Información que les estaremos ampliando desde la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn. Soy Laura Sepúlveda de La Voz de América desde la ciudad de Nueva York para NTN 24. Gracias, Laura. Histórica sentencia. Una corte de El Salvador, uno de los países que prohíbe todas las formas del aborto, marcó precedente para liberar a Imelda Cortés. Es una joven que está acusada de intento de homicidio por supuestamente tratar de poner fin a su embarazo de una niña que fue producto del abuso sexual por parte de su padrastro. La joven salvadoreña de 20 años, Imelda Cortés, quedó en libertad el lunes, luego de que un juez la absolvió de los cargos que enfrentaba tras sufrir un parto espontáneo en un retrete. Su hija sobrevivió al incidente y la joven pasó 20 meses en prisión preventiva. El embarazo fue causado por las violaciones que sufrió de su padrastro durante 7 años. El hombre se encuentra en prisión a espera de juicio. Creemos que el fallo del juez es un acto de justicia, ¿verdad? Estamos efectivamente satisfechos. El 17 de abril de 2017, la joven buscó ayuda en un hospital por sufrir una hemorragia. Una doctora le diagnosticó que había tenido un parto extrahospitalario y agentes policiales inspeccionaron la fosa séptica. Rescataron una recién nacida que fue trasladada al hospital y sobrevivió. El parte judicial decía que Imelda Cortés negó haber dado a luz y arrojó a la bebé a la fosa séptica, lo que sería homicidio grave tentado. El Salvador cuenta con una ley antiaborto muy severa que criminaliza a las mujeres aún en situaciones como el parto extrahospitalario. Además, prohíbe la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia, incluso cuando es producto de una violación o corre peligro la vida de la mujer. Las llamas en una fábrica de telas en Toluca, Estado de México, mantuvieron el tráfico aéreo suspendido por varias horas. El aeropuerto y avenidas del estado fueron cerrados mientras las autoridades atendían la emergencia. Las llamas alcanzaron los 30 metros de altura y una columna de humo que se podía apreciar desde la capital, que está a 65 kilómetros de distancia. 2.500 personas fueron desalojadas del lugar. 5 personas se encuentran hospitalizadas por intoxicación. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entra en el plan de austeridad de su gobierno. En la rueda de prensa matutina, el mandatario mexicano anunció que tras recibir su primera quincena, cumplirá con la nueva ley y con el plan, por lo que va a regresar a la tesorería lo correspondiente al 29% del pago que recibió tras asumir el poder. El presidente urgió a los servidores públicos del Ejecutivo a hacer lo mismo para así cumplir con el plan de reducción de los gastos
y para tener en cuenta o tener las cuentas claras. Curiosa condena en los Estados Unidos. Un juez del estado de Missouri condenó a un cazador furtivo con múltiples reincidencias a ver regularmente el clásico de Walt Disney, Bambi. La icónica película narra la vida de un cervatillo cuya madre es asesinada por un cazador. David Berry fue sentenciado a 1 año en prisión y parte de su castigo será ver obligatoriamente la película al menos una vez al mes. Este hombre y otros miembros de su familia son sospechosos de matar a cientos de estos animales durante un periodo de 3 años. Se dedicaban a matar venados para vender sus cabezas mientras dejaban los cuerpos abandonados en el bosque. Vamos a hacer una nueva pausa en esta emisión de noticias y cuando regresemos vamos a hablar de una dramática cifra. Según Reporteros Sin Fronteras, 80 periodistas fueron asesinados en este 2018. Ya venimos. Continuamos con El Informativo. En Colombia, hombres armados asesinaron a un periodista en el norte del país. Víctor Diago Cardoso, de 37 años, murió en la población caribeña de Riohacha. Era locutor en varias estaciones de radio de la región y también se dedicaba a la animación de eventos sociales y concursos musicales. Además, realizaba diariamente el programa Las Mañanas con Víctor, dedicado principalmente a temas musicales y de farándula. El periodista había recibido una llamada telefónica sospechosa y fue perseguido por 2 sicarios. Uno de ellos entró hasta el apartamento donde se refugiaba y le propinó un disparo en la cabeza. Las autoridades dijeron no tener una hipótesis sobre la motivación de este crimen. Y precisamente la seguridad de los periodistas en el mundo se ha visto afectada durante el 2018. Según el último balance presentado por la ONG Reporteros Sin Fronteras, en este año han sido asesinados 80 comunicadores. México sigue siendo, según la organización, el país más letal para los periodistas. En Madrid, Marcelo Moncayo con la noticia. Adelante, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. De este día, la ONG Reporteros Sin Fronteras difundió su último informe sobre la situación de periodistas que han sido asesinados, detenidos, secuestrados o desaparecidos. Según este informe, en el mundo han sido asesinados durante todo este año 80 periodistas y alrededor de 348 han sido detenidos. La violencia contra los periodistas no cesa en el mundo. Así lo refleja el último balance de la ONG Reporteros Sin Fronteras, en donde se afirma que 80 periodistas han sido asesinados durante este año 2018. El mensaje que está enviando es que el mensajero no es bienvenido, siguiendo un poco la doctrina Trump, que llama a los periodistas enemigos del pueblo. Durante este año, Afganistán, Siria, México, Yemen, India y Estados Unidos son los países más peligrosos para ejercer la profesión de periodista. Preocupa sobremanera la situación de México, pues es el país más letal para los comunicadores, teniendo en cuenta que no está en guerra. Bueno, lamentablemente en México cada año lo tenemos que traer a esta panoplia porque ha habido 9 asesinatos de periodistas. Sigue siendo tremendo trabajar de periodista en México. También llama la atención hechos que demuestran lo peligroso que podría ser ejercer el periodismo en países como Colombia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. La frontera entre Colombia y Ecuador ha habido este asesinato de 2 periodistas y un conductor por una guerrilla disidente de las antiguas FARC. Y la verdad también la situación en Nicaragua es muy preocupante. Fue asesinado un periodista, pero los ataques contra medios de información críticos hacia el régimen de Ortega también son muy inquietantes. Este fin de semana ha sido asaltado el Confidencial. Y en Venezuela, donde también el deterioro es palpable. La verdad que son casos que aumentan esta percepción del periodismo como algo negativo y sin embargo pensamos todo lo contrario, que sin buen periodismo las democracias están a merced de los sicarios, a merced del autoritarismo y de dirigentes con pocos escrúpulos. En este informe también se demuestra con datos que durante este año 2018, 348 periodistas han sido detenidos, 60 secuestrados y 3 desaparecidos. Televidentes de NTN 24, además Reporteros Sin Fronteras asegura que en los últimos 10 años han sido asesinados 702 periodistas. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias, Marcelo. Y Vladimir Putin se ha mostrado dispuesto a la posibilidad de abrir a otros países el Tratado para la Eliminación de Armas Nucleares de Medio y Corto Alcance, conocido como el INF. Recientemente, Donald Trump dijo que Estados Unidos está dispuesto a abandonar el pacto que fue firmado en 1987 entre los 2 países.
Según la Unión Americana, Rusia ha violado el acuerdo y además otros países como China, Irán y Corea del Norte fabrican armas nucleares de rango medio y no forman parte de este, por lo que Washington lo considera obsoleto. Putin calificó de infundadas las acusaciones de la Unión Americana y señaló que por el contrario son los Estados Unidos los que violan el INF tras el despliegue de sistemas de lanzamiento desde el mar en Rumanía. Putin advirtió que si el tratado se termina, Rusia no tendrá problema en desarrollar misiles basados en tierra, ahora prohibidos por el acuerdo. Sin embargo, el líder del Kremlin dijo estar abierto a cualquier propuesta o iniciativa encaminada a reforzar la seguridad común y evitar una nueva carrera armamentística. Sí, es cierto que hay problemas con este acuerdo del INF. Otros países que poseen misiles de mediano y corto alcance no son parte de él. ¿Pero qué nos detiene de comenzar los diálogos para que ellos se unan al acuerdo actual o comenzar a discutir los parámetros para un nuevo acuerdo? En el contexto actual, el tratado del INF actúa como un factor estabilizador y también para mantener un cierto nivel de predictibilidad y de control en el sector militar. En caso de que el tratado sea roto por los Estados Unidos, ya lo he dicho públicamente y creo que es necesario decirlo de nuevo en frente de esta audiencia, tendremos que tomar medidas adicionales para mejorar nuestra seguridad. La primera ministra británica, Theresa May, preside hoy una reunión del gobierno en la que evalúa si es necesario aumentar los preparativos para un posible Brexit sin pacto. El Parlamento debe aprobar el acuerdo con Bruselas, pero aún se opone fuertemente cuando faltan 101 días para la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. La Cámara de los Comunes votará el acuerdo del Brexit en la tercera semana de enero, después de que la votación de ese pacto fuese suspendida el pasado 11 de diciembre por falta de apoyos. La policía de Alemania registró este martes varios edificios en Berlín, entre ellos una mezquita. Los allanamientos se realizaron ante la sospecha de tener vínculos financieros con el terrorismo islámico. Los registros actuales se centran alrededor de la figura de un imán sospechoso de proporcionar dinero para la compra de armamento y explosivos a un grupo fundamentalista en Siria. Así finalizamos este informativo en NTN24, el canal de las Américas. Los invitamos a seguir en nuestra sintonía y a estar informados en Twitter, @NTN24 y en la web ntn24.com. Feliz tarde. A continuación, análisis de medios internacionales desde Washington, en Club de Prensa por NTN 24, el canal de las Américas.